Atentos los mayores, atenta la reciera, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira, están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Saludos, collacios de los cuentos y les historias. Faltaban malpenes 3 días para las fiestas del pueblo y entonces pasó aquella desgracia. Armanda guardaba todos los años los voladores y les traques de petardos en el sótano de su casa. La muller ya era una de las vecines que más participaban en la organización del festejo. Nun se llegó a saber muy bien por qué, pero aquella mañana todos los voladores y petardos españaron, haciendo mucho ruido, tanto ruido que se oyó en lugares a muchos kilómetros. Pero mirai por onde, la casa nunca cayó, nin se desfizo. Non, salió esnalando por la fuerza de tanta pólvora, salió de la atmósfera y esnaló hasta la misma lluna. Ya van de ellos años desto, y por les noticias que tenemos, Armanda vive agora nun cráter de la lluna, fíxose pirata espacial y pásase los días esperando que llegue de alguna nave de la Tierra en llena de astronautes, pa' saltalos. Por suerte, facen y compaña los trasgos lunares que se parecen a los de la Tierra, pero son de color verde. Son unos personajes bien simpáticos, pero eso ya lle otra historia. Vamos deixala pa otro día.